Amén. Voy a compartir entonces. Están viendo, ¿cierto? Mi pantalla, ¿cierto? Ya. Sí, pastor, se ve muy bien. Ok. Gracias, hermana. Bien. Sí, estamos ya en la última. El Señor nos bendiga, el Señor nos hable, el Señor, ¿cierto? Siga siendo y cada vez más el Rey de nuestra vida, nuestro Señor, quien gobierne cada área, cada aspecto de nuestro ser. Bien, quiero, como se han dado cuenta, siempre me ha faltado una partecita de la vez anterior y que de la clase anterior, bueno, gracias al Señor ahora fue la vez que me faltó menos, así que quiero que partamos con esto, a pesar de que el tema central hoy es la crisis actual chilena. Quiero que veamos, partamos con la visión escatológica. A pesar de que esto, ¿cierto? Es un tema aparte, ¿cierto? Para estudiarlo detalladamente y detenidamente en otras circunstancias. Es muy importante sacarlo, ¿cierto? Y entender algunas cosas fundamentales. No sé si se acuerda, amado hermano, que cuando comenzó este año y como presbiterio, ¿cierto? Comenzamos con esta serie de estudios, ¿y cierto? Y como también lo explicaba muy bien el pastor Leo, eh, tenemos plena convicción de que estamos en el último de los tiempos, de que la venida de nuestro Señor está más inminente que nunca. Y ¿cierto? La Biblia nos enseña dos cosas. Una, que debemos estar alerta a las señales. Dos, bueno, y que no jamás debemos tenerla por tardanza. Si, imagínense, si la iglesia primitiva, la iglesia del siglo primero, la tenía como a la vuelta de la esquina, cuánto más nosotros, amados hermanos, viendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh, Aunque yo en ningún caso soy antivacuna, para nada. De hecho, yo en unas clases anteriores dije que las veía como parte de esta gracia común, pero sí no deja de llamar la atención de cómo hoy en día se pide un pase de movilidad para hacer todo, ¿cierto? Como que todo se está configurando mundialmente, ¿cierto? Eh, Bien apocalípticamente, la verdad. Así que creemos que la venida del Señor está pronto y todo el incremento de la maldad que vemos en nuestros días a nivel nacional y mundial no es otra cosa que otra señal escatológica. Usted sabe, ¿cierto?, que escatológica quiere decir con el fin de los tiempos. Eh, entonces, es un tema muy relevante que tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Muchas veces como cristianos podemos hacer nuestra vida, extendernos, planificarnos y sin considerar que el Señor está a las puertas. Tenemos que amar la venida del Señor. Y ojo, a veces con justa razón, los que tenemos esta fuerte creencia bíblica y claramente, ¿cierto?, de la iglesia primitiva y en realidad de toda la escritura, esta fuerte esperanza y creencia de la pronta venida del Señor, justamente a veces nos han tildado de escapistas, de que queremos la venida del Señor porque simplemente queremos escapar de este mundo y no cumplir nuestra misión y nuestro rol en él. Sí, a veces creo que caemos un poco en eso. Obviamente, no encuentro que sea malo en sí, de repente, cuando este mundo se pone tan perverso, ¿cierto? Simplemente querer otro mejor.
Pero sí concuerdo con muchos de que la principal razón para querer la venida de nuestro Señor, ¿cierto? Por su iglesia. Usted sabe que después viene un tiempo de tribulación y luego, ¿cierto? El reino de nuestro Señor, la consumación de su reino. La principal razón, hermano, debe ser querer estar con Jesús, es amar su venida, es querer estar con Él por la eternidad, es amor. No, no debe ser una mirada escapista de, oh, ya estoy harto de este mundo. No debe ser esa nuestra principal razón por querer su venida, sino que realmente encontrarnos con nuestro amado por la eternidad. Entonces, una de las razones por las que quiero, es cierto, recordar esto una vez más, es porque hay diferentes visiones escatológicas y hay una idea central que es la venida del Señor cuando ocurre en relación al milenio. La Biblia habla del milenio, ¿cierto? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, en estas visiones escatológicas que uno puede, y que nosotros creemos, ¿cierto?, firmemente en una que es el premilenarismo, es, según, ¿cierto?, el milenio, donde ubicamos la venida del Señor. Nosotros somos premilenaristas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la venida del Señor es antes del milenio. Es antes del milenio. Están los postmilenaristas que creen que la venida del Señor es después del milenio. Y los amilenaristas que no creen en el milenio. ¿Por qué saco esto, hermanos? Porque es muy relevante en qué pensar y de cómo se debe desenvolver la iglesia en el mundo. Por ejemplo, los postmilenaristas que creen que el Señor viene al final del milenio y que en este momento estamos viviendo el milenio, ya creen que estamos viviendo este tiempo, ¿cierto?, de gloria, ¿cierto? Y que se tiene que alcanzar este reino universal por el avance del cristianismo y de la iglesia. Hermano, y de hecho se está levantando un poco esta corriente nuevamente. Y basta con olfatear, hermano, lo que está pasando en el mundo. ¿Usted ve que hay un creciente, a ver, ¿cómo decirlo? Avance, o sí puede ser que en realidad siempre hay un creciente avance, pero ¿usted ve que el mundo está cada vez más cristiano? Quizás esa sería la pregunta. No, por supuesto que no, es todo lo contrario. Todo lo contrario. En cambio, nosotros creemos que el mundo irá de mal en peor y aunque con esta paradoja de que nosotros tenemos que ser sal, tratar de que esto no se empeore, pero sabiendo que está ocurriendo, pero no por eso tener una mirada escapista, irnos a un monasterio, sino que ser sal y luz en el mundo y que el reino ya está presente, pero de manera anticipada en la iglesia, ¿cierto? La iglesia es la que está encargada de anunciar el reino, de vivir el reino ya llegó con Cristo, ¿cierto? Pero hay anticipos. ¿Cuáles son estos anticipos del reino? Que tenemos el Espíritu Santo, que, ¿cierto?, en nuestras vidas, que podemos vivir una vida distinta a la que vive todo el mundo, de que hay sanidades cuando Dios así lo quiere, hay manifestación del poder de Dios, o sea, hay anticipos de este reino futuro donde todo esto será consumado y donde por fin Cristo someterá a sus enemigos, ¿cierto? Al principio vino como cordero, volverá como león para establecer su reinado de justicia, de paz por la eternidad. Bien, entonces, por eso es súper importante, hermanos, entender nuestra visión escatológica. El Señor está pronto a venir, creemos en la inminencia. No creemos que tenemos que esperar de que la iglesia tenga todo el mundo cristianizado para que el Señor venga. No, el Señor viene inminentemente, ya está todo cumplido para que Él venga, y puede ser ahora, amado hermano. Tenemos que amar su venida y con esta urgencia de la venida del Señor, tenemos que ir al mundo y predicar el Evangelio. Bien, ojo sí, a pesar de que sabemos y creemos que el Señor está a las puertas, ¿qué pasa si se demora un poco más? ¿Un año más? ¿50 años más? ¿Podría suceder? Sí,
podría suceder, porque nadie sabe el día ni la hora. Solamente lo que vemos a nuestro alrededor y lo que nos insta la Biblia de creer que el Señor viene pronto y es inminente su venida, ¿cierto? Que es lo que realmente debe dominar nuestro corazón, pero también debemos tener conciencia de que podría ser que tarde un poco más, y en ese caso no es malo, ¿cierto?, ser previsor, no es malo, ¿cierto?, planificarse a largo plazo, sabiendo, ¿cierto?, de manera individual, ¿cierto?, también como iglesia, pero siempre pensando que el Señor puede venir hoy. Bien, pasamos entonces, amado hermano, al tema que nos convoca hoy. Bien, yo creo que es casi está de más decirlo, pero ¿usted cree que en los 50 minutos que nos quedan vamos a poder ver un análisis exhaustivo y profundo de la crisis actual chilena? De ningún modo. Es solo una introducción al tema, si el Señor lo permite, ¿cierto? Y lo contemplamos, podríamos profundizarlo un poquito en otra oportunidad. Ahora son solamente algunas ideas de manera superficial porque es un tema tan complejo. Bien, ¿qué podemos decir? Chile despertó, dicen algunos, comenzó la revolución, la refundación de nuestro país, la revuelta. Otros lo ven como que llevamos meses de una pesadilla en vez de haber despertado. Es indudable que vivimos en tiempos inéditos. Mézclelo, querido hermano, con la pandemia. Si yo le soy honesto, esto yo lo he comentado a la congregación de Julio Dávila, eh, a mí me complicó mucho el estallido social a nivel anímico. Eh, Escuchar, ¿cierto? Aquí cerca de mi casa afuera, ¿cierto? Quemaban ¿cierto?, las esquinas, protestas, gente, ¿cierto?, en caravana protestando día tras día. Todo lo que estaba ocurriendo en el país, la verdad es que me trajo, me complicaba. Y después, súmele, estoy hablando, ¿cierto?, a nivel como anímico, súmele después la pandemia. Eso me dejó un par de meses con una leve angustia en las noches. Yo hacía mis cosas en el día, pero llegaba la noche y me costaba dormir y sentía una angustia por un par de meses. Me complicó todo lo que estábamos viviendo, ¿cierto? Imagínense, estallido social sumado a la pandemia. Gracias al Señor ya, ¿cierto? Se me pasó ya hace mucho rato, estoy hablando del año pasado. Uno ya es animal de costumbre, se acostumbró a vivir de esta manera, sobre todo porque tenemos una gloriosa esperanza. Pero estamos en este escenario, amado hermano. Todo esto comenzó, este estallido social, producto de injusticias y carencias de nuestro país. Es cierta la concentración inmoral económica en algunos pocos, la corrupción de la clase política. Es cierto la desigualdad, las injusticias, los abusos que se empezaron eh, a erigir, ¿cierto?, como estas pancartas, como estas banderas de lucha. Pero también es cierto que Chile ha sido uno de los países que más ha crecido en la región y el país que más avanzaba al desarrollo. Así que mire esta paradoja. Así que algunos ven a este despertar más bien la insatisfacción de las expectativas en un país que avanzaba muy bien, pero no para todos. Así que
muchas de las cosas que hemos visto en nuestros días, la verdad es que tienen un origen justo, un origen que intenta traer equidad y justicia frente a un país que se ha vuelto sumamente injusto en muchas áreas. Pero como bien, como ya lo decía, aún así, si miramos la región, nuestro país, no iba tan mal, no iba tan mal, siendo honestos. Porque claro, los que quizás dicen, no, este es el peor país, probablemente le falta darse una vuelta por el vecindario. Y por supuesto que a pesar de que muchas de las banderas de lucha eran válidas, la forma que adoptó es, ha sido horrible y pecaminosa. La violencia nihilista, los saqueos, el libertinaje sexual, ¿cierto? La bandera a favor del aborto, todo, y así podemos seguir sumando un montón de otras cosas. Debemos rechazarlos enérgicamente y que obviamente son signos evidentes del final de los tiempos. Situémonos, ¿cierto?, en las ideas que hay en nuestro día. Ver el engrandecimiento del Estado como la única solución para los problemas sociales es peligroso, ya que se convierte en un ídolo, en un Dios que solo trae destrucción. Es cierto también que ver el mercado y solo el crecimiento económico como la solución es también dejar a la suerte de la selva de la avaricia la solución de los problemas. Hoy en día nuestro país siempre ha estado, cierto, bien fragmentado, pero está cada vez más polarizado, lo sabemos, y la verdad es que quiero hablar, se va a tocar varias veces, como lo mencioné las veces anteriores. Creo que tenemos el deber como cristianos de desenmascarar los ídolos culturales. ¿Se acuerda cuando le hablé de Pablo que desenmascaró, cierto, ídolos culturales? Por ejemplo, algunos que idolatraban la sabiduría, el conocimiento versus otros, las señales. Los confrontó, pero también les dio, ¿cierto?, el cauce donde realmente este anhelo de cada ser humano solamente se satisface, se cumple en Cristo. Bueno, amados hermanos, hay dos ídolos en nuestro día que se han levantado fuertemente. Uno es la figura del Estado, del Dios Estado, que es gigante, es cierto que se mete en todas las áreas del ser humano, un Estado omniabarcante, y que algunos lo ven como la solución para lograr una sociedad de derechos fundamentales. Pero vemos, sobre todo, ¿cierto? Hay países que les ha resultado ¿cierto? En cierta manera, pero si vemos esos intentos en la región, no dan muy buenas señales. Pero, sobre todo, este Estado tan gigante, eh, tener fe en este Estado es simplemente tener fe en un ídolo que solo va a traer ahogo a la economía y que se va a meter en áreas que no debe meterse, ¿cierto? Como el seno de la familia, que no le competen como Estado. Entonces, me llama la atención porque los que creen en esta idea de que el Estado hay que agrandarlo de tal manera que realmente va a solucionar los problemas, porque, ¿cierto? El mundo corrupto del mercado, ¿cierto? Está haciéndole tanto daño a nuestro país. Entonces, ¿y quiénes van a ser los que van a liderar el Estado? ¿Extraterrestres? Los mismos corruptos, ¿cierto? Porque el problema no es del modelo económico, está en el ser humano, en la pecaminosidad del ser humano. Si vemos qué cosas buenas ha hecho el Estado, no muchas. El Sename viene de ahí. Pero déjeme ponerle, hermano, la contraparte. Esta fe ciega en el mercado, en que simplemente hay que dejar el mercado libre, ¿cierto? Hay una mano invisible que va a controlar todas las cosas, como decía uno de estos ideólogos, ¿cierto? Creo que se llamaba Milton Friedman,
y que si usted deja libre al mercado, se van a regular todas las cosas, incluso hay equidad social. Y usted vea qué pasa, ¿cierto?, si dejamos libre al Estado, o sea, perdón, libre al mercado. Una pura muestra, eh, un botón de muestra, un botón de muestra que siempre me ha llamado la atención. Vaya para el sur y va a ver que se sacó toda la, o sea, queda muy poco bosque nativo, porque el bosque nativo no sirve para sacar dinero. Entonces se reemplazó por pino y eucaliptus, porque el pino y eucaliptus crece más rápido, es más rentable, pero a costa de un desequilibrio en la naturaleza, ¿cierto? Al plantar todo con pino y eucaliptus trae sequía, trae más incendios, pero no es rentable el árbol nativo porque crece muy lento. Bueno, ese es un botón de muestra, hermanos. Entonces, la fe ciega en el mercado también es un ídolo. Así que hoy, hermanos, se levantan estos dos ídolos que la gente cree ciegamente, dos modelos económicos que la gente abraza pensando que es la solución para nuestro país. Así que, hermanos, nuestra fe no está puesta en ideologías humanas. Amado hermano, esto lo digo con la mayor fuerza y claridad. Su fe, hermano, no debe estar puesto en ideologías humanas, sino en Cristo y en su venida, amado hermano. Solo Él traerá lo que este mundo necesita, la paz que este mundo necesita, la justicia que este mundo necesita. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Quiero adelantar algo que después voy a reforzar. Nosotros como iglesia creemos que estamos a puertas ya de elecciones. Nosotros como iglesia no le vamos a decir por quién votar. Nosotros como iglesia creemos en la libertad de conciencia. Pero sí le vamos a decir con fuerza, con vehemencia, de que usted no ponga todas sus fichas y no crea, ¿cierto?, que uno de estos modelos va a salvar Chile. No sea ingenuo, hermano. Porque el problema no radica, cada modelo tiene parte de la verdad y está contaminado por el pecado. ¿Se acuerda que hablamos de la naturaleza mixta de la cultura? Bueno, es así de evidente. Los dos modelos sí tienen parte de la verdad, evidentemente, ¿es cierto? Y los dos modelos están totalmente, bueno, ¿cierto?, contaminados por el pecado, absolutamente. Usted quizás se inclina por alguno de los dos, ya, nosotros, ¿cierto?, damos libertad como iglesia, no les imponemos un candidato, ¿cierto? Pero sí le decimos, hermano, puede ser que usted tenga una inclinación, pero no puede ser que usted crea en alguno de estos dos modelos como un ídolo, que realmente va a solucionar todos los problemas, porque el problema no radica en los modelos, sino en el corazón del ser humano, que está lejos de Dios, muerto en delitos y pecados. Así que mientras esperamos en la pronta venida de nuestro Señor, debemos rechazar lo que está en contra de su palabra. Así que, pero hermano, tengamos, lamentablemente muchas veces los cristianos nos ven como personas que solamente les interesa la moral de la cintura para abajo. Estamos en contra, ¿cierto?, de la fornicación, en contra de la homosexualidad, en contra del aborto, y ahí nos quedamos. ¿Estamos en contra de eso? Por supuesto, está claramente en su palabra, pero también tenemos que estar en contra de la avaricia, en contra de que, ¿cierto?, el poderoso pisotea al más débil, en contra de la corrupción. Entonces tenemos que estar y rechazar todo lo que la palabra realmente nos manda a rechazar de nuestras vidas, en este cierto ser sal, tener sal en nuestras propias vidas y rechazar lo pecaminoso de nuestra cultura. Y a pesar de que rechazamos y debemos rechazar todo lo pecaminoso de nuestra cultura y hacer un análisis con un criterio bíblico. Recuerde, creemos en esta naturaleza mixta. Hay cosas que están mal, que son pecaminosas y sobre todo las cosas están empeorando.
pero también siempre vamos a ver destellos de Dios, ¿cierto? Por la que ya conversamos. Siempre vemos cosas incluso que trae este nuevo Chile que son correctas y que podemos estar de acuerdo. Y ya voy a profundizar un poquito en eso. Así que debemos seguir esforzándonos, a pesar de todo lo sombrío que vemos a nuestro alrededor, de conectar con nuestra cultura, de conectar con ellos, sobre todo para llevarles el Evangelio. Quiero decir dos ideas más antes de pasar a otro punto de este tema. Me llama la atención, hermano, simplemente como dije, un análisis superficial. Antes del estallido social, una de las cosas que más se decía de nuestra generación de jóvenes, ya no me acuerdo cuál era si era la generación X, generación Z, ya, ¿cierto? Usted sabe que le iban poniendo letras, es que se hablaba mucho de la apatía, ¿cierto? De nuestra generación, la apatía y la indiferencia. Y uno veía jóvenes sumidos simplemente en la tecnología, en sus celulares, y totalmente indiferentes a todo lo que les rodeaba. Y vino el estallido social, y ahora vemos a jóvenes con convicciones profundas, ¿cierto? Un resurgimiento de convicciones, ¿cierto? Y también muchas de ellas del área más de izquierda, ¿cierto? Más marxistas, y una férrea esperanza en estos modelos y una férrea defensa de estos modelos. A mí me llama la atención, usted sabe que yo soy profesor, y yo veo ahora los diálogos de mis alumnos, y veo como ya su diálogo no es tan en base a la apatía y la indiferencia, ¿no? Están preocupados de las injusticias, están preocupados del modelo económico, están ¿cierto? Preocupados de que haya más equidad social, ¿cierto? De que los jubilados tengan mejores pensiones y salen y tienen estas convicciones y las defienden. En mi colegio, que era una taza de leche, ya han habido paros de estudiantes. Entonces, qué loco cómo cambió nuestra generación, de ser una generación apática, ahora generación que está, ¿cierto?, levantando banderas frente a sus convicciones, que lamentablemente, a pesar que podemos conectar con muchas de sus ideas como correctas, son banderas que buscan el fin de los problemas y las soluciones en lugares incorrectos, en ídolos, que solo traerán destrucción a sus vidas y a nuestro país. La verdad es que podemos estar de acuerdo con mucho de su diagnóstico, pero no con la solución que plantean. Mire, cuando pasó todo esto, ¿cierto?, de este estallido social, al principio me causó mucho, como les dije, una inquietud tremenda en mi corazón, ¿cierto? Estaba siempre como una sensación de alerta y como les comentaba, de angustia por las noches. Y la verdad es que quería que todo se calmara, pero me puse en los zapatos de mis compañeros de trabajo, que yo les veía con una esperanza inusual. Yo los veía con convicción, con rabia. Los veía, ¿cierto? Yo veía las redes sociales de muchos de mis amigos, ¿cierto? Compañeros de universidad, y me llamaba la atención toda la esperanza, pero a su vez toda el odio que muchas veces había, la validación de la violencia. Yo quedé para adentro, hermano. Bueno, usted sabe que yo soy músico, yo estudié en el pedagógico, la mayoría de mis amigos de ahí, ¿cierto? Mis ex compañeros de universidad son músicos del ambiente del pedagógico, así que usted se imaginará, ¿cierto? Todo el apoyo que les dio a este estallido. Entonces, yo me puse a pensar en lo siguiente, hermano. Empatizando un poco, porque a pesar de que rechazo rotundamente todo lo, ¿cierto?, muchas de las consignas, no todas,
pero sobre todo la forma en lo que lo han hecho. Rechazo absolutamente la violencia, absolutamente, ¿cierto? También muchas de las ideas que trae asociado, como de algunas cosas, ¿cierto?, que ya he mencionado. Me puse a pensar en lo siguiente: si yo no tuviese a Cristo, mi esperanza no está puesta en ideologías, en algún presidente, mi esperanza está puesta en el Señor Jesús, que se encarnó, ¿cierto?, que vino, dio su vida por nosotros y sabemos que volverá. Él es el anhelado de las naciones, Él es la esperanza, Él es la verdadera, ¿cierto?, realidad a la cual tenemos que apuntar. En Él se consumarán las cosas y vendrá este tiempo de bonanza, de este tiempo glorioso donde Él regirá. Entonces, como no tengo mi esperanza en cosas que me puede ofrecer este mundo, nunca vi, ¿cierto?, como mi esperanza lo que estaba ocurriendo. Pero pónganse usted en el lugar de gente que no tiene esta esperanza y de que vivía vidas de desesperanza, vidas de conformismo. Ya es lo que hay, si soy pobre tendré que morirme pobre, tendré que jubilar con poco dinero, tendré que acostumbrarme a esta corrupción que veo. Mucha gente, ¿cierto?, con un vacío existencial y que de repente ven que Chile se mueve y ven una luz de esperanza de que Chile puede ser mejor, una esperanza por un lado utópica e ingenua en modelos humanos, ¿cierto?, donde, vuelvo a repetir, nosotros sabemos que el problema, ¿cierto?, y la solución no está en modelos, sino que el problema está en el corazón pecaminoso. Si usted cambia el modelo y cambia las leyes, lo que se piensa es quizás domesticar al ser humano pecaminoso, pero el ser humano va a seguir estando en la naturaleza caída. Y como ya dije, ¿cierto?, en veces anteriores, la principal pandemia de este mundo es el pecado. Entonces, amados hermanos, podemos ver esta esperanza utópica e ingenua que han tenido muchos por su vacío existencial, por querer realmente que las cosas cambien, ¿cierto? Y teniendo fe en lo que estaba ocurriendo desde el 18 de octubre. Si yo no tuviese a Cristo, quizás también hubiese tenido la misma efervescencia y fe en todo lo que estaba ocurriendo. Pero obviamente la violencia se extendió, los saqueos, todo lo que hemos visto, y mucha gente empezó nuevamente quizás a poner los pies en la tierra y a perder la fe en todo lo que estaba ocurriendo. Bien, amado hermano, el último punto que quiero tratar, ya antes usted se dio cuenta que, bueno, no, quizás no se dio cuenta, pero siempre hago un repaso al principio de la clase de todo lo que hemos estado viendo. Hoy no lo hice porque voy a terminar con un repaso. Así que este es el último punto que traigo. Vemos este despertar, es cierto, este estallido social de nuestro país. Como ya dije, si empatizamos, a pesar de que rechazamos mucho y miramos con recelo, ¿cierto?, y con tristeza, muchas de las cosas que estamos viviendo, pero sabiendo que estamos en el último tiempo. Y podemos darnos cuenta y empatizar con estos vacíos existenciales de las personas, así como los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. El ser humano de hoy sigue teniendo vacíos en su corazón y que los quiere satisfacer con ídolos, y tiene esperanza en este movimiento que ha ocurrido en nuestro país. Y a pesar de que rechazamos mucho, ¿cierto?, de lo que está en contra de la palabra del Señor, déjeme decir, hermano, que aún así tenemos que intentar y esforzarnos en conectar con este nuevo Chile. Yo le dije que el vivir como misioneros, la misión de Dios, la misión de Él, es darnos cuenta también de que el campo misionero ya no es solo Montenegro, como están nuestros hermanos allá, sino que se ha transformado en nuestro propio país, que
con todas sus fuerzas quiere sacarse todo mochila, todo arraigo, ¿cierto?, con el cristianismo. Les comenté, ¿cierto?, de que debemos mirar nuestra cultura como una cultura post-cristiana. Entonces ahora el campo misionero no es solamente el mundo musulmán y la ventana 1040, que también debemos seguir, ¿cierto?, preocupados de eso, porque la Biblia nos manda a preocuparnos de Jerusalén, de Samaria y hasta el último de la tierra, de manera conjunta, de manera, ¿cierto?, ¿cómo se dice?, a la vez, simultánea, esa es la palabra. Pero nuestro propio país se ha vuelto un campo misionero, porque cada vez más nuestra cultura ha desechado, ha dejado al margen el cristianismo. Entonces, los misioneros van a lugares, ¿cierto? Y lo que quieren hacer es conectarse, a pesar, ¿cierto?, de que pueden vivir en lugares, ir a lugares profundamente idolátricos y contrarios a su fe, intentan conectar, así como, ¿cierto?, Pablo se hizo judío con los judíos, gentiles con los gentiles, así como Pablo vio, ¿cierto?, y contextualizó el evangelio, ¿cierto?, y llevó el mensaje, pero viendo cómo era su público, si eran paganos sofisticados o paganos, ¿cierto?, campesinos, o si eran creyentes, ¿cierto? El mismo evangelio que no cambia, lo conectó con su cultura, conociendo aspectos, conociendo su cultura para, ¿cierto?, lograr una mejor comunicación del evangelio. Entonces, amado hermano, a pesar de todo lo sombrío y lo negativo que vemos en nuestra cultura, yo creo que hay aspectos en los cuales podemos conectar. Hay ideas que podemos incluso estar de acuerdo y poder conectar con ellos, pero como el punto central de lo que quiero decirles, amados hermanos, es que estas ideas, a pesar de que podemos encontrar que están en lo cierto, en el diagnóstico, cada una de estas ideas con las cuales podemos conectar solamente encuentran cumplimiento, encuentran su plenitud en Cristo. Por ejemplo, la vuelta a lo comunitario por sobre el individualismo. Se ha dado cuenta desde el estallido social de que la gente habla mucho de que nuestro mundo se volvió muy individualista, cada uno preocupado de rascarse con sus propias uñas, y que tenemos que volver más a lo comunitario. La gente ahí, como le llamaba, ¿cierto?, en la Plaza de la Dignidad, hacían ollas comunes, compartían las cosas. Y la gente veía eso y tenía esperanzas de que nuestro país volviese a ser más comunitario. Y esta idea, ¿cierto? En cierta manera, ¿cierto?, podemos compartirla. Y lo vemos claramente en la Biblia, vemos cómo era la iglesia primitiva, cómo vivía esta vida en comunidad, donde cada uno se preocupaba del otro, no tenía una visión individualista, sino que somos llamados. El Dios Trino es un Dios que desde la eternidad ha coexistido, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una perfecta armonía. Entonces la comunidad existe ya en este Dios Trino, y que nosotros también vivimos como creyentes. La comunidad que vivimos, donde nos preocupamos el uno por el otro. Usted sabe, hay gente que llega a la iglesia y dice, qué bacán, como dice la palabra, ved cómo se aman, y ha sentido que pertenece a esta familia de la fe. El Señor nos ayude también, porque hay gente que se escapa de nuestras iglesias porque se sintió poco amado o poco cuidado. Que el Señor nos ayude. Pero podemos conectar con esta idea. La idea ecológica que hay hoy en día, de preocupación por el planeta, y sobre todo porque el planeta, ¿cierto?, se está viendo fuertemente con un cambio climático, y que nosotros podemos ver claramente que es parte de la caída, de la pecaminosidad, de la avaricia del ser humano. Hay toda una idea, ¿cierto?, ecológica hoy en día, pero amado hermano, que el Señor nos ayude. Este es un tema ya muy profundo en el cual quizás deberíamos hablar más de lo que hablamos. Usted, hermano, usted y yo no podemos ser de estas personas que nos da lo mismo cómo avanza este problema ecológico, eh, esta crisis climática.
Usted y yo no debemos ser estas personas que le dé lo mismo, que bota basura en la calle, que nos da lo mismo reciclar. No podemos ser estas personas que, no sé, tiene todas las luces prendidas de la casa, que deja el agua dada. Tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque hay un mandato desde el inicio, en el Génesis, donde el ser humano debía ser imagen de Dios. Y ya les comenté de que parte de lo que significa ser imagen de Dios es ser representante de Dios, ser mayordomos de esta creación, que tenemos que cuidarla, no sobreexplotarla hasta destruirla. Así que el Señor nos ayude a vivir vidas donde en este jardín que el Señor nos puso, lo cuidamos y no lo destruimos. Somos mayordomos, no los dueños, los que tenemos que cuidar este ambiente, ¿cierto? Que, producto del pecado, ¿cierto? Está en caída libre en esta crisis climática. Así que también podemos conectar por ahí. La palabra shalom. A ver si alguien se anima a decirme qué significa. ¿Están ahí o no? ¿Qué significa la palabra shalom? Bueno, Paz. dicen que significa paz, Gracias, hermanos, los que, ¿cierto?, me contestaron. Paz. pero también dice que tiene otros significados, no sé. No, estaba investigando ahorita casualmente sobre eso, pero no lo conseguí. Pero Sí. normalmente Oye, se le apagó el micrófono, hermana. Sí, yo voy a dar una breve introducción a este hermoso tema. La palabra paz, no sé si ustedes, bueno, obviamente todos nos dimos cuenta de que se volvió un emblema en el estallido social. Una de las canciones que más se escuchaba es esta linda canción, ¿cierto? El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Se volvió un emblema de lucha. Bueno, la Biblia habla, pero de una manera magistral, y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, de la paz. Amado hermano, era un saludo de los judíos. Ellos se saludaban de esa manera. Shalom. Shalom. A ver, en resumen, en síntesis, esta palabra significaba armonía, bienestar, prosperidad, pero no solamente prosperidad económica, sino que prosperidad en salud, en bienestar. Es una palabra profunda, donde hay un equilibrio y un entrelazamiento social, ¿cierto? De armonía, de ayuda mutua, de bienestar, de prosperidad. Esta es ¿cierto?, la paz que habla la Biblia. Entonces podemos conectar con nuestro Chile actual, con su sed de paz, por supuesto, pero lamentablemente la busca nuevamente en los lugares incorrectos. Y también déjeme decirle que estamos en desacuerdo con su diagnóstico, porque ellos, ¿cierto?, o nuestros queridos compatriotas, creen que cambiando un modelo económico, cambiando leyes, se encontrará la paz. Y déjeme decirle, como ya lo he dicho con anterioridad, que el principal problema de que no exista paz es por la peor pandemia, es por el pecado. El pecado rompió las buenas relaciones. El pecado rompió la relación armoniosa que debiese haber de hombres con hombres. Usted vea qué es lo que la gente piensa de que la paz, es cierto, el modelo económico traerá paz. Vea en el seno de las familias si hay paz. Usted cambia el modelo que sea y seguirán habiendo enemistades, divorcios, pleitos en el seno de cada hogar, porque lo que trae es, ¿cierto?, la ruptura de la relación del hombre con el hombre es el pecado, es el egoísmo. Así que, amado hermano, no importa cuánto cambiemos el ambiente, si nuestro corazón sigue siendo pecaminoso, no habrá paz.
El pecado es lo que trajo la enemistad, la ruptura de la relación del hombre con la naturaleza, como ya lo vimos ahí en la ecología. El pecado es lo que trajo al hombre la idea de sobreexplotar, no importa, porque yo lo que quiero es dinero, lo que quiero es prosperidad económica y puedo destruir el planeta, incluso, ¿cierto? Lo que estamos viendo con este problema y cambio climático es producto también del pecado del ser humano, que en vez de realizar su labor de mayordomo, simplemente ha sobreexplotado la creación. El pecado también es el problema. Pero imagínense, hermano, ya, con el hombre, con su racionalidad, con sus ideas, logra traer un poco de equidad, logra detener un poco el avance del cambio climático. ¿Usted cree que traerá una paz verdadera? No. ¿Por qué? Porque la principal ruptura de relación, el principal problema que ha traído el pecado y que por ende deja al hombre sin paz, es su enemistad con Dios. Amado hermano, escúcheme, y esto es sumamente importante. Por eso ningún modelo traerá la paz que realmente sirve, la paz duradera, la verdadera paz, porque el hombre está en enemistad con Dios producto de sus pecados, porque el hombre está muerto en delitos y pecados y está bajo el juicio y la ira de Dios. El ser humano tiene un vacío existencial porque prefirió sus propios caminos que el camino de Dios. Querido hermano, ningún modelo, ni derecha ni izquierda, dará el shalom, porque el shalom solo se restituye cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y vuelve a su Creador. Así que podemos, en cierta manera, conectarnos con este anhelo de paz, por supuesto, pero nuestro diagnóstico y nuestra esperanza está puesto en otro lugar. Mire, hoy en día, ¿cómo se habla de la dignidad y los derechos humanos? ¿Podemos conectar con estas ideas? Por supuesto que sí. De hecho, hay algunos teóricos, filósofos, que creen que esto es una verdadera paradoja de nuestros días y que solamente haya asidero en una fuente cristiana y religiosa. A ver, quiero tratar de explicarme. Hermanos, ¿qué se enseña en nuestros colegios hoy en día en biología? En ciencias. Que el ser humano es producto de fuerzas ciegas. Se cree en el azar, en que lo único que ha existido por la eternidad es la materia, y que la materia, ¿cierto?, es azarosa, y que venimos de la nada y de una selección natural, y se ha implantado como dogma el darwinismo. Entonces, para los ojos, ¿cierto?, de la ciencia, usted y yo no somos más que un accidente y no tenemos más razón que ser que el de una planta o el de una piedra. No hay nadie en el cielo que rija las cosas, no hay nadie en el cielo que dicte las normas del bien y del mal. Somos un mero accidente. Entonces, somos una especie más de este planeta que por accidente tiene vida, pero podríamos haber existido como cualquier otra forma de vida. Entonces, no, en la visión que se presenta, ¿cierto? Somos un mero accidente y tenemos la misma raíz ontológica, ¿cierto?, que una planta, un animal o una cosa inerte. Somos producto de fuerzas ciegas. ¿Y cómo es posible que de repente nuestra cultura crea en unos derechos humanos, dejando al hombre separado del resto del ecosistema? El ser humano tiene derechos, ¿cierto?, que hoy día se hablan con tanta fuerza y que se están, ¿cierto?, propugnando en nuestro país. Y derechos por sobre todo el resto bueno, nosotros decimos de lo creado, pero de las especies, un esfuerzo increíble en el ser humano
y como lo dije, muchos filósofos que no son creyentes ven una contradicción y ven que solamente se haya asidero en creer que el ser humano sea distinto y tenga este abismo ontológico. ¿Qué quiere decir abismo ontológico? Ontología quiere decir el ser. O sea, que nosotros como seres somos muy diferentes a los animales y a las plantas, que solo hay asidero en una idea religiosa. Por ejemplo, el imago Dei, la imagen de Dios. Cuando vemos la creación, vemos que solo el ser humano fue separado de la creación y fue puesto, ¿cierto? Y es el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por ende tiene una dignidad tan diferente al resto de la creación. Así que concuerdo plenamente de que esta idea tan hoy en día elevada, tan predicada de los derechos humanos, solo haya asidero en el imago Dei, en creer que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, porque si no, simplemente somos azarosos, ¿cierto? Solamente somos un accidente sin destino, sin un fin en este mundo. Así que, amado hermano, por supuesto que creemos en los derechos humanos, pero creemos que hay una grieta aquí y que solamente encuentra asidero en la idea de la palabra del Señor, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Podemos conectar? Claro. Entonces, amados hermanos, yo les invito a mirar nuestra cultura y a desenmascarar los ídolos culturales, porque nuestros compatriotas tienen hambre y sed de justicia, pero solamente la encontrarán en el Señor. Todos sus anhelos solo pueden hallar plena satisfacción en Jesús, y en ningún otro hay salvación ni hay plenitud. Así que, amado hermano, yo le invito a que analicemos nuestro entorno, rechacemos lo pecaminoso, rechacemos con fuerza lo que está en contra de los valores del reino de los cielos. Pero por otro lado, amado hermano, conectemos con nuestra cultura, seamos misioneros en nuestra cultura, tengamos compasión, sigamos teniendo compasión por nuestros compatriotas que tienen un vacío existencial y que pretenden satisfacerlo con ídolos que no les darán nada. Ya, se me está yendo el tiempo para hacer esta síntesis. Pero, amado hermano, nosotros como pentecostales creemos que el don profético sigue estando en nuestros días. Pero ¿sabe qué? ¿Se acuerda que hablamos de la teología de la liberación? Nosotros no creemos para nada esa teología. Ellos, ¿cierto? Como les comenté, nació en el seno del catolicismo. De hecho, fue un sacerdote católico peruano el que comenzó con estas ideas. Básicamente mezcló el cristianismo con el marxismo, y en vez de ser ser puesta la salvación como esta restauración del hombre, ¿cierto?, con Dios y del perdón de los pecados, se vio la salvación en código marxista y en lucha de clases sociales. Así que, por supuesto que creemos que eso es una herejía. Pero solamente quiero resaltar algo que sí creo que dentro de todo lo negativo que trajo la teología de la liberación, hay algo que sí creo que nosotros podemos quizás poner atención. Un profeta no solamente decía el futuro, sino que denunciaba los males de su sociedad, denunciaba cómo el hombre se había alejado del pacto, cómo el hombre, ¿cierto?, sabía cómo sus gobernantes se habían alejado de Dios. Así que los profetas no solamente decían el futuro, sino que también había una llamada al arrepentimiento y una denuncia de los males de su época, una denuncia del pecado y de la corrupción de su época. Así que, amado hermano, nosotros como
como pentecostales no solamente creemos que este don va a venir y a ayudarnos a decirle a la gente, quizás a revelar lo que hay en sus corazones y a decir algo futuro. Amados hermanos, también cumplamos con este rol profético de denuncia de lo que nuestro país está haciendo mal, de lo que está alejado, de lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y usted sabe, esto también, esta denuncia está en todo el amplio rango de lo que el hombre se ha alejado y está contrario a la palabra de Dios. Bueno, y esta idea ya la dije, nosotros queremos en la libertad de conciencia, amado hermano. Usted en las próximas elecciones, que son de mucha importancia y la verdad es que está complejo el panorama, le invitamos, hermano, a que usted se informe, lea los planes de gobierno, ore al Señor y vote en libertad de conciencia, pero con su vida impregnada con los valores del reino de Dios. Y sobre todo, no ponga sus esperanzas en un hombre, en algún partido político o en un modelo económico. Bien, amados hermanos, para terminar, voy con esta síntesis. Esto es una síntesis de todo lo que hemos visto. ¿Qué debemos hacer entonces como cristianos, como la iglesia en el mundo? Centrarnos en predicar el evangelio y hacer discípulos. Este es el rol principal de la iglesia, predicar el evangelio y hacer discípulos. Ya vimos lo que es el evangelio y espero que usted lo haya arraigado en su corazón. Esto no lo toqué, pero hermano, el siguiente punto. Pero somos pentecostales y debemos ser llenos, debemos ser bautizados con el Espíritu Santo para recibir poder para la misión. Si vamos a vivir como misioneros en nuestro mundo, el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si queremos ser verdaderos misioneros, testigos de nuestro Señor en nuestra cultura, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos ser sal y luz. Resumiendo, ser sal, ¿cierto? Es esta forma donde nos damos cuenta de que nuestro mundo está en descomposición y queremos retener esta descomposición, esta caída libre en la que está nuestro mundo, ¿cierto? Producto del pecado. Debemos denunciar lo que está, la corrupción, lo que está mal, pero en nosotros mismos vivir una vida como ciudadanos del reino de los cielos y ser luz son nuestras buenas obras de amor y de justicia, ¿cierto? Por los desamparados, por el huérfano y la viuda, ¿cierto? Nuestras buenas obras, ¿cierto? En ayuda a los inmigrantes, en ayuda, ¿cierto? A todo el desposeído y a todo el que nuestra sociedad, ¿cierto? Ha dejado a un lado. Tenemos, es cierto, nos tiene que preocupar la justicia social, ¿cierto? En este afán de ser luz a través de nuestras buenas obras. Debemos vivir como misioneros en cada área de nuestra vida. Nuestro país ya es un campo misionero. Tenemos que contextualizar el evangelio. ¿Se acuerda? Miren, aquí hay una de las preguntas que traje como tarea, pero mira, hay algo que puse ahora en el PowerPoint que no lo puse la vez anterior, así que, mire, en contextualización del Evangelio solo había puesto esta que está acá arriba, pero la verdad que lo que puse ahora es una mejor definición. ¿Qué sería contextualizar el Evangelio? Escúchame bien, hermano, porque de hecho esta es una de las preguntas. Es traducir y adaptar la comunicación del Evangelio a una cultura en particular, así como lo están haciendo nuestros hermanos Sebastián y Pía allá en Montenegro, están traduciendo y adaptando el Evangelio para que sea entendible a esa cultura. Nosotros tenemos que traducir y adaptar la comunicación del Evangelio a nuestro Chile actual sin poner en peligro la esencia y los rasgos mismos del Evangelio. O sea, el Evangelio no se cambia, pero sí se conecta, se traduce y se adapta para que nuestros contemporáneos puedan entenderlo, e incluso aunque lo rechacen, porque no vamos a cambiar, ¿cierto?, el contenido mismo. Bueno, ahí hay una buena, ¿cierto?, definición de lo que es contextualizar el Evangelio. Servir a las personas y a la comunidad, incluso a nuestros enemigos. Aquí ya vienen un resumen de los 4 modelos, ¿se acuerdan?
servir a las personas y a la comunidad, incluso a nuestros enemigos. En el mundo, hermanos, aunque esto no sale en la Biblia, pero está bien que hagamos el bien sin mirar a quién. Tenemos que tener la actitud de Cristo que vino a servir. Tenemos que, ¿cierto?, ser siervos en nuestra comunidad, no importando que a los que vayamos a servir y ayudar, sean creyentes o no, profesen o no nuestra fe, tenemos que servir a las personas, incluso a nuestros enemigos. Tenemos que tener una aguda percepción de los efectos de la caída y el pecado. Y eso es lo que quería también tratar de hacer en esta instancia. Ver cómo está nuestra cultura, ¿cierto? Ver cómo tiene una fe ciega o en el mercado o en el Estado, o ¿cierto?, en diferentes ideologías. Y nosotros tenemos que tener una percepción aguda de cómo el pecado ha infectado cada ideología, pero también saber que aún así hay destellos y hay parte de la verdad en cada una de ellas. Vivir nuestras vocaciones para la gloria de Dios y de una manera distintivamente cristiana. Miren, por la hora no voy a poder enfatizar esto. En algún momento me encantaría poder desarrollar un poquito más esta idea, pero usted viva, si usted es profesor, es cierto, es albañil, lo que sea, viva su vocación para la gloria de Dios en el mundo. Tenemos que ser una comunidad de contraste, donde vivamos como ciudadanos del reino de los cielos en el presente. ¿Cómo se hace eso? Viviendo en amor y santidad. Cumpliendo nuestro rol profético, ¿cierto? Nuestro rol también de denuncia de lo que está mal, ¿cierto? De la corrupción, del pecado, ¿cierto? Que está en derechas e izquierdas. No teniendo nuestra esperanza en alguna ideología o persona, sino en la pronta venida de nuestro Señor por su iglesia y la consumación en su reino futuro y eterno. Bien, he terminado, amados hermanos, y le invito a hacer una breve oración. Bendito Señor, bendito Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes en este último tiempo antes de tu venida, a seguir predicando tu evangelio, porque tanto le necesitan nuestros compatriotas, porque tienen anhelo de paz, anhelo de justicia, pero serán indudablemente, no encontrarán asidero en las respuestas de nuestro mundo. Oh Señor, a pesar de estos grandes anhelos, no encontrarán respuesta en este mundo, sino solamente en ti. Oh, bendito Dios, ayúdanos a tener compasión por nuestros compatriotas exaltados, ideologizados y quizás violentos y como los vemos hoy en nuestro día. Ayúdanos a rechazar lo que tú rechazas, pero seguir predicando y teniendo compasión, Señor, hoy por nuestros compatriotas antes de que tú vengas. Bendito Dios, ayúdanos a predicar que tú sigues siendo el único camino al Padre, Señor, que tú sigues siendo el camino, la verdad y la vida. Oh Señor, que solo tú traes plenitud de gozo, que solo tú, Señor, traerás paz. Traes ayuda al cansado, al afligido, que tú, Señor, sobre ti, Señor, ha sido puesto el Espíritu para pregonar libertad a los cautivos. Oh, bendito Dios, ayúdanos a predicar tu evangelio antes de que tú vengas, Señor. Amén. Bien, hermano.